Bienvenida o bienvenidos nosotros. Bienvenido Gracias, tú claro, a gracias mi casa. por invitarnos aquí a tu casa y además tenía muchísimas ganas de verte y tenía muchas ganas de compartir este momento contigo. Es mutuo, es mutuo. Hemos vivido muchas aventurillas antes que nos han traído hasta aquí, o sea que está guay. Nuestra voluntad al venir a verte, te consideramos una de las líderes de esto de las olas del cambio, ¿no? Una de las líderes en la transformación y pensaba que era un buen momento para entrevistarte, pero sobre todo conocerte y hacer una entrevista un pelín más de la persona, además del proyecto, ¿no? Venga, ¿Quién es Pat? soy yo, Pat soy yo. Pat pues es una persona ante todo familiar, mamá, con vida más allá de lo laboral, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Bueno, soy vintage porque en una semana hago 45, o sea, esto es vintage. Es Somos vintage vintage, guay, somos ¿no? vintage. Y a nivel laboral, que al final es lo que nos ocupa gran parte de nuestra vida y lo que nos acaba definiendo a nivel profesional, intento gestionar o liderar cambios en las culturas de varias organizaciones, en concreto desde hace 5 años en Texology, en Tapex, y también pues en otras empresas con las que colaboro fuera, siempre desde el enfoque pues eso, del humanismo, la seguridad psicológica, la agilidad. Soy una persona, me considero bastante humilde, generosa, estoy súper agradecida con la vida y con todo lo que me ha puesto por el camino y que me ha traído hasta aquí a la entrevista contigo. Eres una de las primeras personas que leyó el libro Sí. y siempre he pensado que teníamos una conexión especial, ¿no? Has dicho algunas de las palabras que para mí son mágicas en todo esto de la transformación, ¿no? Del cambio desde las culturas, que es la humildad. Mm. Has hablado desde el intento de hacer las cosas bien, ¿no? Y dices, no son perfectas, pero sí que posiblemente Sí. nos generan aprendizajes. ¿Qué es lo que te ha llevado a que te guste? Porque, ostras, esto del cambio normalmente asusta, da miedo y muchas personas incluso pueden llegar a estar en contra, ¿no? Hablaba en el libro también de la poca predisposición que a veces hay al cambio. ¿Es lo Mm. que te ha llevado a ti a ser una impulsora? Pues quizá mi propia vida que ha estado llena de cambios y que los he tenido que vivir, he tenido que convivir y he visto que tampoco pasaba nada. Siempre hay un paso más allá después de ese cambio que hace que aprendas cosas nuevas, ¿no? Yo tengo un propósito vital que descubrí ya hace muchísimos años cuando empecé a trabajar, por suerte, porque acerté en el primer trabajo que tuve, y es ayudar a las personas. Entonces sí que es cierto que ha ido variando con el tiempo el cómo, pero no ha variado el propósito. Entonces, a fecha de hoy, creo que desde la propia cultura organizativa ayudamos muchísimo a las personas de los equipos, porque también de ahí parte el propio bienestar de las personas, ¿no? Por lo menos en el entorno laboral. Entonces, como me siento muy alineada con eso y me conecta mucho, pues para mí es algo increíble. Tiene que ver con tus valores, ¿no? Claro, es que es Mismo, súper importante que lo que hagas sea alineado con lo que quieres, ¿no? Con lo que tú quieres ser, con lo que tú quieres hacer, porque si no, ahí hay fricción. La incomodidad y la fricción no funcionan. Forzar las cosas no funciona. para ti es coherente Para con mí lo es que haces y coherente. con lo que cuentas, ¿no? Exacto. Te iba a contar que el mínimo viable es esa voluntad de ayudar, ¿no? Que la tenemos ambos y que además se nota en lo que haces en la empresa, en la transformación cultural, porque vemos muchas empresas que transforman desde la metodología, Sí, desde el intentar que vaya de arriba abajo. ¿Cómo lo estás haciendo tú? con mucha resiliencia. Resiliencia y cocina Y lenta, ¿no? cocina lenta. Esto lo explico mucho porque nos pasa que muchos equipos vienen y te preguntan, oye, pero ¿cómo has llegado a esto? No es de un día para otro. Todo es un trabajazo que en este caso en concreto llevamos 5 años y pico haciéndolo, que ha habido predisposición también por parte de las personas que están en la compañía, pero que ha habido pico y pala. Entonces son trabajos que van poquito a poquito, cosas que van calando, hacer un diagnóstico para ver qué tipo de cosas hay que modificar o qué cosas hay que mejorar, en qué cosas tenemos que estar trabajando, qué cosas tenemos que dejar como están, que a veces hay cosas que funcionan y es mejor no tocarlas, ¿no? Y todo eso nos lleva luego pues, a ir trabajándolo un poquito. ¿Qué ocurre cuando empiezas a menear la cultura? Que la sacudida siempre duele, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene ese miedo al cambio, que a lo mejor se muestra un poco más reticente o que realmente se queda un poquito por detrás, pero cuando ve el impacto que hay en los cambios culturales desde el mínimo cambio, al final se une y al final pues todos van a una, cada uno a su ritmo. Tenemos que entender que cada persona tiene un ritmo diferente, ¿eh? Qué importante algo que cuentas, que es reconocer lo que ya te funciona. Hay organizaciones que han hecho cambios drásticos y en ese cambio drástico también han roto lo que ya les funcionaba, ¿no? Y cuando rompes la esencia, pierdes parte de lo que eres. Y creo que es Exacto. fundamental ese reconocimiento que haces, que lo has dicho así como entre líneas, pero me parece súper importante destacarlo de reconocer lo que realmente sois y aquello que os hace diferentes desde lo positivo, desde lo humano. Yo creo que lo que nos diferencia es precisamente esa imperfección, reconocerla en todos los niveles de la compañía, esa humildad también por querer aportar y
reconocer cuando las cosas no se hacen bien y querer seguir aprendiendo, y el sentido del humor. El sentido del humor nos ayuda muchísimo y es algo que estaba ya cuando entré, que viene de arriba también, y que la verdad es que cuando generas ese entorno en el que la gente se siente segura para poder hacerte un meme porque te has quedado congelado en una videollamada, pues está guay la cosa, ¿no? Y te ayuda muchísimo. Me gusta mucho que hables de la seguridad psicológica Mm. hablando de sentido del humor. Y dices, hostia, realmente va de esto, no va de hablar de palabras muy complicadas o No, de no, no. introducir conceptos muy difíciles, sino va de practicar cosas muy cotidianas, es decir, ser personas normales, en Y entornos permitir, normales y permitirnos claro, y reírnos, permitir. divertirnos y equivocarnos, ¿no? Exacto, exacto. El tema de la seguridad psicológica es algo muy sencillo, pero es algo muy complejo a la vez, ¿no? Es sencillo porque, en resumen, es que las personas puedan ser ellas mismas en cualquier entorno. Ahora, si nos centramos en el laboral, pues hay que trabajarlo de una manera determinada, pero es algo muy complejo porque al final influyen muchas dinámicas personales distintas y muchos mindsets distintos y, bueno, cada persona está en un nivel totalmente diferente a nivel de madurez, etcétera, ¿no? Y es complejo encajar todas las piezas. Pero si lo pones como foco, lo trabajas y realmente funciona, lo demás luego puede no ser perfecto, pero todo es mucho mejor. A mí me da miedo cuando creamos moda y dices, hostia, hemos hablado durante mucho tiempo de coaching, hacíamos coaching sin hablar de coaching. Sí. Pero hablamos del coaching y de repente todo el mundo se ha hecho coach. Luego empezó la moda de la agilidad, ¿vale? Cuando la agilidad es algo que es Cierto. muy necesario, indispensable es poder adaptarte a la persona, al cliente, al entorno, en un entorno es cada vez más complejo. Y ahora además parece que la seguridad psicológica puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, realmente hay organizaciones que están viviendo mucho en la moda. Sí, A mí me gustan transformaciones como las que tú estás haciendo, o la compañía o el equipo está el liderando, porque equipo, al final, somos tú todos. eres la facilitadora, ¿no? Igual que lo soy yo de cambio, que se basan en todo lo contrario, que es en construir, amasar, hacerlo a fuego lento, huir de las palabrotas. Y de las empezar- palabrejas. Y de las Y de las palabrejas. palabrejas. Porque lo que nos pasa mucho también es que queremos ser tan perfectos, tan técnicos y tan todo, que caemos en el error de procedimentar demasiado. Entonces, realmente el basar una compañía en un liderazgo humanista es eso, es ser más persona, ¿no? Y olvidarte tanto de tanto procedimiento, de tanta historia, ¿no? Para mí la seguridad psicológica es clave. Yo la descubrí no hace tanto, realmente, cuando empecé aquí a trabajar y empezamos el proyecto de cultura, pero porque me parece tan básico que si no la tienes, no puedes hacer nada más. Es decir, tú puedes arrancar un proyecto en cualquier empresa, pero si tú no tienes de base esa tranquilidad de que la gente puede crear, puede innovar, puede opinar, puede hacer lo que sea sin miedo, no avanzas de ninguna forma, ¿no? Entonces, para mí es la base y para mí se tiene que trabajar desde ahí, siempre. Cuando tienes eso, lo demás fluye y se puede trabajar súper bien, tanto proyectos de cultura como de agilidad, pero agilidad es cultura, entonces para mí está muy, muy La relacionado. agilidad para mí es una excusa para transformar la Sí, cultura. sí, totalmente. Al final la agilidad ya no es tanto qué modelo utilizo o qué metodología utilizo, sino, oye, qué stoppers tenemos en el equipo, qué mentalidades nos impiden ser más ágiles cuando queremos hacer un proyecto, cómo trabajamos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el ownership, ¿no? ¿Qué otros componentes? Porque hemos hablado mucho de seguridad psicológica, que estoy contigo, que es necesaria, que sería el termómetro, ¿vale? Es decir, vamos a medir la organización en base a, oye, cuando vamos a una reunión, estoy un poco en contra de la reunionitis, ¿eh? Sí, yo ¿Sabes? también, pero Ahora mismo estamos en muchas organizaciones, dices, ¿cuál es el principal factor anticultural que hace que la organización no sea ágil? Hostia, porque estamos muchas horas reunidos sí, sí. para poca chicha. Sí, aquí el tema de las reuniones es un mal que tenemos también, igual que muchas empresas, y no hemos sabido corregirlo todavía, pero tampoco nos lo facilita el trabajar en remoto muchas horas, porque al final hay esa falta de contacto en la oficina que se suple con reuniones para tomar decisiones o hacer lo que sea, ¿no? El tema de las reuniones lo trabajamos dentro del proyecto de cultura y lo que sí que establecimos, precisamente gracias a esa seguridad de poder decidir, es que si tú estás en una reunión y consideras que no te está aportando nada o tú no estás aportando nada, tengas esa libertad de decir, chicos, yo aquí no pinto nada, me piro. ¿Son necesarias las reuniones? Sí, pero hay que ver qué tipo de reuniones y hay que ver a cuánta gente metes en esas reuniones. El siguiente paso no es que te pires, el siguiente paso es que te puedan echar. También, también. Y te pueden decir, oye, no Pero aportas que tú- nada, mejor vete. Claro, pero que tú puedas tomar esa decisión libremente de estar en una reunión y decir, oye, es que por lo que estáis hablando, por lo que yo puedo aportar, realmente yo no pinto nada aquí, ¿no? Y que haya esa tranquilidad, porque muchas veces tenemos esa presión psicológica de que si me voy a ver qué van a pensar, o si me voy quedo mal, o si... Y al final lo que es un podcast, que te lo dejas de fondo y vas trabajando, porque esto nos pasa un montón de veces. Entonces tiene que haber esa posibilidad de que tú te sientas tranquilo, de decir, oye, no pinto nada aquí realmente, me voy a hacer algo mucho más productivo. ¿Qué otros elementos de vuestra cultura son esenciales para llegar o cuanto menos caminar hacia donde quieres estar? Bueno, para mí uno de los valores que tenemos, que es el trabajo en equipo y que se suele hablar mucho de trabajo en
equipo, pero que es totalmente real, es clave para poder llegar a todo. Aquí la gente colabora, pero colabora hasta el punto de que toda la parte de conocimiento, en un 50-60% de los casos, es compartido. La gente se ofrece para dar talleres, la gente se ofrece para dar formación a compañeros. Tenemos programas de buddies cuando hay el onboarding y ahora estamos montando uno de liderazgo entre líderes que van a hacerse también mentorizaje. La gente se ofrece, quiere decir que tiene ganas de aportar, tiene ganas de colaborar. Proyectos que no salen, tiramos de otros recursos, pero porque la gente se ofrece también. Hay un sentimiento muy fuerte de trabajo en equipo y de colaboración. Y yo creo que eso es clave para que las cosas salgan adelante. Por lo cual tenemos dos elementos ya, ¿no? Siento seguro y puedo opinar, y el segundo sería estoy comprometido. Exacto. Y me siento libre para poder ayudar a formar a otros. Qué descripción de agilidad más chula, ¿no? Que estamos haciendo sin querer, sin tocar ninguna metodología. Exacto, sí. ¿El feedback es importante para vosotros? Es clave. El feedback es algo que se tiene que trabajar en todas las organizaciones. Hay que enseñar, porque no se suele saber ni dar ni recibir feedback. Y para nosotros, por ejemplo, este año es un año clave también para el feedback porque hemos eliminado las evaluaciones de desempeño. Por fin, ¿eh? Por fin. Se lo habíamos hablado hace tiempo. Por fin, ¿te acuerdas que sí, te lo sí, dije? Es sí, que además eres testigo de que te dije, tengo que cargarme esto. Soy testigo de que se comprometió hace 2 años. Pues ya lo hemos hecho, para que veas que las cosas tardan y cuestan, pero si hay voluntad se llega, ¿no? Este año en el Kickoff lo presentamos el nuevo modelo y nuestro modelo es un modelo de feedback continuo. Hay one-to-ones con la persona responsable, la gente de People, hay momentos también de autoevaluación y de retrospectiva. Hay momentos de evaluación hacia las personas que lideran y el equipo opina cómo se está liderando. Hay momentos de sentarse y definir objetivos de desarrollo. Hay momentos de KPIs de productividad también. Por todo eso luego montamos un puzzle y ya no hacemos encuestas de evaluación de desempeño. Hacéis una encuesta que ya se llama Feedback Radical, que os permite que todo se mueva. Y cuando es continuo. O sea, nosotros cada mes tenemos algo dentro del calendario que nos permite tener conversaciones continuamente. Y además es que está ahí y la gente ya lo tiene asimilado. ¿Por qué? Porque estos 5 años previos hemos ido añadiendo diferentes acciones de manera muy puntual para que al final de manera natural todo eso encajara, pudiéramos decir adiós a esas encuestas tan divertidas de evaluación de desempeño. Me alucina la coherencia, porque dices, ostras, hace 2 años que hablábamos de esto, y en otras organizaciones cuando se plantea que algo va a cambiar, la organización piensa, eso será un invento más que durará el tiempo de la formación. Yo si me dejan y me lo permiten, lo hago. Y aquí la verdad es que tenemos muchísimas cosas que mejorar, todo hay que decirlo, siempre lo pongo, en todas partes somos imperfectos totalmente, pero tenemos una cosa muy buena que es la voluntad de seguir aprendiendo y seguir dándole vueltas a las cosas. Y a lo mejor el modelo lo hemos lanzado este año, cuando acabe el año hacemos un post-mortem y vemos que hay cosas que no han funcionado, pues el año que viene lo haremos diferente, no tenemos ningún problema. Para liderar las olas del cambio necesitamos ser un poco cabezones. Mucho y muy valientes. Muy cabezones y muy valientes. Cabezones, yo creo que cabezones sí, pero hasta cierto punto, porque también tiene que haber una parte de autocrítica, porque no todo lo hacemos bien tampoco. Además, cabezones desde la óptica de insistir, seguir, tanto y de tanto. cadencia, o sea, ¿sabes? El ciclismo es la cadencia. Hay que insistir muchísimo. Hay cosas que yo, por ejemplo, trasladé hace 4 años que he conseguido ahora. Hay cosas que se consiguen rápido y luego hay cosas que muchas veces no se ponen sobre la mesa por falta de valentía, ¿no? A mí siempre me han dicho que más vale pedir perdón que pedir permiso, así que pues es lo que hay, ¿no? Yo tengo esa responsabilidad con el rol que tengo, considero que lo que hay que hacer es X y tengo esa obligación de trasladarlo también. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Si yo lo veo clarísimo, es como esto. Hace 2 años te dije, me quiero cargar las evaluaciones, pues al final lo hemos conseguido, pero con todo un trabajo detrás, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor no consigo nunca y tengo ahí la espinita clavada, pero yo seguiré insistiendo. Entonces me estás diciendo que el área de personas, por no decir recursos humanos, también es estratégica y toma decisiones junto con la dirección. También no, es estrategísima. O sea, el gran error que hay es no dejarnos formar parte de la estrategia. Al final que forman las compañías, personas, ¿no? Para mí es clave formar parte de la estrategia, pero para llegar a ese punto te lo tienes que ganar también, porque muchas veces somos departamentos muy operativos y evidentemente tampoco tenemos esa visión estratégica o global como para poder aportar valor o en comité o en toma de decisiones, y hay que aprender. Y entonces cuando aprendes y realmente se ve que se aporta valor, te dan la silla, te la has ganado, la silla te la has ganado. Y vamos, y el cambio es brutal. Ya no tienes que hablar desde un nivel más bajo, hablas ya en un nivel similar. Cuando nace Agile Institute, que en su momento se llamaba HR Agile Institute, tenía este propósito y me sabe mal, pero creo que no lo hemos conseguido, porque no hemos superado ese momento. No todas las organizaciones tienen área de personas que está impactando. No, es cierto. Y que está al lado de negocio, porque pienso que si no estamos cerca, hay que entender el negocio, cerca no, dentro sí. de negocio, posiblemente es cuando nos consideran pues, que no aportamos valor, nos pueden llegar a tener miedo, porque bueno, cuando me llaman de recursos humanos seguramente es que me va a pasar algo malo. Bueno, aquí me hacen bromas, también. Me hacen bromas, Me hacen bromas, claro. Psicológica, pero a mí me hacen memes. A mí el año pasado, bueno,
obviamente todas las empresas hacen despidos, al final Claro. tienes que tomar decisiones, ¿no? Me acuerdo el año pasado en un equipo en concreto, que además saben que yo soy muy fan de Marvel, y me hicieron al Thanos haciendo así, como que me cargaba todo el mundo cuando llegaba a la oficina, pero bueno, lo hacen de cachondeo porque al final yo entiendo que la gente también lo vive y lo sufre, ¿no? Porque son compañeros suyos y evidentemente las desvinculaciones duelen y no son buenas para nadie, ¿no? Pero bueno, si lo puedes hacer con cariño y intentamos cuidar muchísimo el proceso de salida, al final la responsabilidad es hacerlo con cariño. ¿Cuál es tu personaje de Marvel? A ver si lo adivinas. Al Capitán América no es. No, ¿Y es una chica? no, No, es chico. Spiderman. no. Por la Iron flexibilidad. Man, Iron te Man, lo hostia, juro. pues puede ser, Me ¿eh? Te encanta, encaja, ¿eh? me encanta. La mujer de hierro. Tengo una estantería llena de ¿Sí? figuras de... Sí, sí. Por el sentido este del bien y el mal, ¿no? Que tiene el sentido del bien como muy Sí, no sé, arraigado. me gusta la gente gamberreta también, También un pero con buen un corazón. poco chunga de que sean Pero majas. con buen corazón. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por habernos invitado. Nada, a ti, es un placer. He traído una cosita porque fuiste de las primeras personas Ah, que leíste el libro. sí, ¿Vale? Te lo sí, agradezco sí. mucho porque además lo leíste en PDF. Sin tenerlo. Sin tenerlo. Exacto, a mí que me gusta. Entonces, Ah, qué chulo. fuiste de las personas que nos dijiste, ostras, hay que corregirlo un poco más. No está muy bien, hay faltas, ¿vale? Y te lo quería agradecer mucho. Entonces, pues darte las gracias por Muchas ser una de estas gracias. personas que lideran las horas del cambio, que lo haces desde el humanismo. Seguiremos colaborando en lo profesional y en lo personal. Muchas gracias.